Actualmente en el mundo estamos bajo el efecto de una sindemia, la cual está afectando a la salud de las personas. Pero ¿qué pasa con las personas que ya presentan una condición que afecta a su salud? El objetivo de este proyecto es realizar una investigación sobre las comorbilidades del COVID-19, específicamente enfermedades respiratorias como el EPOC. El propósito de esta investigación es para informar a las personas que conozcan a alguien con estas condiciones o que las padezcan sobre cómo puede llegar a afectarles esta enfermedad en conjunto con el COVID-19. De esa manera podremos crear conciencia en las personas y asimismo evitar contagios y muertes. El sistema respiratorio cumple una función esencial en el suministro de oxígeno en el cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando este sistema se ve afectado por dos enfermedades al mismo tiempo? Con el paso del tiempo, la pandemia del COVID-19 tomó un giro al ser identificada como una sindemia. Este término se refiere a la situación en la que dos enfermedades interactúan de tal forma que causan más daño que la suma de estas, y las enfermedades que interactúan en una sindemia se llaman comorbilidades. Se sabe que el riesgo de COVID-19 es mayor en aquellos con condiciones de salud subyacentes. Conocer la cantidad de individuos con mayor riesgo de COVID grave puede ayudar en el diseño de posibles estrategias de protección, manejo y cuidado de las condiciones crónicas y orientar la distribución de vacunas para aquellos de mayor riesgo. Estas son algunas condiciones que más pueden ser afectadas por el COVID: enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, obesidad, enfermedades hepáticas, inmunodeficiencias y tabaquismo. Este video se trata de la relación que tiene el COVID-19 con las enfermedades respiratorias, especialmente el EPOC. Enfermedad infecciosa, aquella causada por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. También conocidas como infección, se define como la presencia de un microorganismo en los tejidos del huésped y representa la interacción de este con el agente patógeno y sus factores de virulencia. La enfermedad infecciosa es la expresión clínica del proceso infeccioso traducido en signos y síntomas, tanto del daño causado por el agente infeccioso como el de la inflamación resultante. En el caso de los agentes biológicos patógenos de tamaño macroscópico, como gusanos o ácaros, no se habla de infección, sino de infestación. Cuando la infección o la infestación es causada por protozoos, vermes o artrópodos, se habla de enfermedad parasitaria, por lo que dichos grupos han sido estudiados tradicionalmente por la parasitología. Hay muchas formas diferentes de contraer una enfermedad infecciosa, como por ejemplo a través del contacto directo con una persona que está enferma, a través del contacto indirecto, cuando se toca algo que contiene fomites o que contiene gérmenes, a través de picaduras de insectos o animales portadores, o a través de alimentos, agua, suelo o plantas contaminados. La transmisión de infecciones de madre a hijo puede ocurrir en el útero, en el momento del parto o posterior al parto, como puede ocurrir durante la lactancia materna. Algunos de los ejemplos de enfermedades infecciosas según su agente etiológico son aquellas provocadas por un virus, bacterias patógenas, protozoos o hongos patógenos. Puede causar muchos síntomas diferentes, algunas son tan leves que es posible que ni siquiera las notes, mientras otras pueden ser potencialmente mortales. Existen tratamientos para algunas enfermedades infecciosas, pero a otras, como las provocadas por algunos virus, solo pueden tratarse sus síntomas. Una enfermedad contagiosa, también llamada transmisible, son las enfermedades infecciosas que se pueden propagar desde el individuo infectando a otro. Por lo general, las epidemias solo son causadas por enfermedades transmisibles, pero también se producen excepciones ocasionales como la de la peste negra. Las epidemias también pueden considerarse en términos de la proporción de personas infectadas con una enfermedad transmisible. La propagación de las enfermedades contagiosas puede ser directa, lo cual es a través de secreciones, su piel o sus mucosas, e indirecta, la cual es a partir de la contaminación del aire o del agua. Término médico empleado cuando un paciente tiene dos o más enfermedades infecciosas a la vez, es decir, que ocurre una infección simultánea de un huésped por parte de múltiples agentes patógenos.
En el campo de la virología, la coinfección implica la infección simultánea de una sola célula por parte de dos o más partículas virales. Algunos ejemplos de coinfección son combinación mortal, virus de la hepatitis C con el virus de la inmunodeficiencia humana, enfermedad extrapulmonar y diseminada, que es el virus de la inmunodeficiencia humana con microbacterias, sobreinfección de las células hepáticas, que es la combinación del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. ¿Qué es una endemia? Presencia constante y esperada de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en una determinada zona, área geográfica o un grupo de población específica, habitualmente de forma repetitiva en fechas determinadas. El concepto también puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. También es cuando la presencia de una enfermedad, tanto transmisible como no transmisible, se da de una forma regular. Se dice que esta enfermedad existe con carácter endémico. En algunos países extranjeros donde aparece una endemia, una vacunación contra ciertas enfermedades se impone antes de visitarla. Algunos ejemplos de endemia son la malaria, el dengue, el mal de Chagas y el cáncer cervicouterino. Fenómeno epidemiológico que se produce cuando los casos de una enfermedad aparecen y se propagan rápidamente con una frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista, provocando un aumento inusual del número de casos en una región o población determinada pero limitada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. El número de casos que indica la existencia de una epidemia varía según el agente infeccioso, las dimensiones y el tipo de la población expuesta, la experiencia previa o falta de exposición a la enfermedad en dicha población y la época y el lugar donde se presenta. Así pues, la epidemicidad es relativa a la frecuencia vital de la enfermedad en la misma zona, entre la población especificada y en la misma estación del año. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud. Un brote epidémico es un término empleado en epidemiología al referirse a la aparición repentina de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en un determinado momento, lugar y persona. También aplica el incremento significativo de casos en relación a los valores habitualmente observados, o cuando aparece una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces libre de ella. La mayoría de los brotes se deben a causas infecciosas, aunque también pueden existir agentes no infecciosos como tóxicos o alimentos. Por extensión, también se llama así a la presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa accidental, manipulación o consumo. Enfermedad epidémica infecciosa que se extiende a muchos países o que afecta a casi todos los individuos de una localidad, región o área geográficamente extensa. Técnicamente hablando, debería cubrir el mundo entero y afectar a todos. La pandemia es, pues, una epidemia generalizada. Para que una enfermedad tome la denominación de pandemia, tiene que cumplir con algunos criterios. Primero, tener un alto grado de infectabilidad. Segundo, que el brote epidémico afecte a más de un continente. Tercero, tener un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Y cuarto, que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Algunas pandemias que han azotado a la humanidad son las siguientes: la viruela de 1520 en México, la gripe española ocurrida en los años 1918 y 1919, el SIDA, la pandemia de gripe H1N1 de 2019 a 2010 y el COVID, surgida en el año 2019. ¿Qué es una sindemia? Denominación relativamente nueva en el mundo de la ciencia. La enunció en la década de los 90 un antropólogo estadounidense llamado Merrill Singer. Significa que dos o más enfermedades interactúan de forma que se potencian causando más daño que la que habrían provocado una sola por separado. Inclusive mayor que la mera suma de las dos, ya que se retroalimentan entre sí y acaban causando secuelas complejas.
También se puede aplicar a la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad. El concepto va más allá, ya que no solo se refiere al aspecto sinérgico meramente biológico relativo a problemas de salud en una población, sino también a los contextos sociales y económicos que involucra. Llamarle sindemia al COVID-19 no se trata de un simple cambio de terminología, sino de entender la crisis de salud que estamos atravesando desde un marco conceptual más amplio, abre el camino para buscar soluciones más adecuadas. El SARS-CoV-2 y una serie de enfermedades no transmisibles interactúan en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social. Esto significa que atacar las enfermedades no transmisibles será un requisito previo para una contención exitosa. En la sindemia, las personas más vulnerables a morir o agravarse son también las personas que tienen otras enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardíacos u obesidad. También se ha visto que la enfermedad ataca desproporcionadamente a comunidades de escasos recursos. Hacer frente al COVID-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, sino también al contexto social de las personas. Esto significa que atacar las enfermedades no transmisibles será un requisito previo para una contención exitosa. Conocida como morbilidad asociada, es un término médico acuñado por Feinstein en 1970, utilizado para describir la presencia de 2 o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden darse al mismo tiempo o uno después del otro. También implica que haya una interacción entre las 2 enfermedades, que puede empeorar la evolución de ambas. En este contexto, las enfermedades secundarias pueden deberse directamente a la primera o, por el contrario, no tener ninguna conexión aparente con ella. El término comórbido tiene habitualmente 2 definiciones. La primera, indica una condición médica que existe simultáneamente pero con independencia de otra en un paciente. Esta es la definición más antigua y la más correcta. La segunda es que indica una condición médica en un paciente que es causada o está relacionada de cualquier modo con otra condición en el mismo paciente. Esta es una definición más nueva, no estándar y menos aceptada. Es un problema frecuente en ancianos que contribuye a la complejidad de este grupo poblacional y supone un factor de riesgo de eventos adversos de salud, como deterioro funcional, discapacidad, dependencia, institucionalización, hospitalización, mala calidad de vida y muerte, aunque no el principal. Las comorbilidades asociadas al COVID-19 que estudiaremos en este curso son las enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias crónicas, especialmente el EPOC, cáncer, sobrepeso y obesidad, enfermedades hepáticas, inmunodeficiencias, especialmente el VIH-Sida y el hábito de fumar o tabaquismo. Asma, bronquitis, pues cualquier enfermedad relacionada a gripa, pues el coronavirus, el COVID. Bronquitis, asma y neumonía. Cáncer de pulmones, neumonía y asma. Pues yo creo que los cambios bruscos de temperatura, el estrés, cuando estás débil se te bajan las defensas, cuando a veces tienes una enfermedad y estás débil también. El estar en ambientes muy fríos con bebidas muy heladas, al siguiente día te puede causar una enfermedad de estas, y si fumas pues te complica la enfermedad. Creo que el fumar en exceso, porque hace que se compliquen más las enfermedades. Es una enfermedad en la que se impide en la que hay una obstrucción del flujo aéreo y ya.
Pues a lo que yo sé es una enfermedad que es causada por el consumo de tabaco excesivo. Sí, es una enfermedad en los pulmones que los obstruye. No puede entrar el aire bien y causa pues problemas para respirar, o se produce tos y moco o sibilancias al respirar. Pues alimentarse bien y abrigarse cuando debe ser. Yo digo que se debe de alejar de los ambientes donde hay mucho humo, donde la gente fuma mucho, y de los climas helados a veces. Cuidarte de climas muy fríos y sustancias como el cigarro o otras cosas así. Puede pues deteriorar nuestra función respiratoria. Yo pienso que el COVID en sí simplemente te complica o te hace más vulnerable a la enfermedad, no la genera, simplemente te complica una vez que ya traes esa enfermedad. Es más fácil que el COVID se te complicara. Las personas que padecen de esas enfermedades van a tener más probabilidad de morir o de tener síntomas más fuertes. Debido al sondeo podemos observar que la mayoría de la gente tiene una mínima idea de lo que habla al momento de responder. Como por ejemplo, la gran mayoría tiene una gran percepción de diferentes tipos de enfermedades pulmonares. Y pues, las más comunes fueron el cáncer de pulmón, el asma y pues el COVID. También tienen una mínima idea de lo que las perjudica y qué es lo que las puede empeorar, y pues también sus métodos los métodos para evitar que te contagies de esta enfermedad. Definición general. Las enfermedades respiratorias son un tipo de enfermedad que afecta a los pulmones y otras partes del aparato respiratorio. Incluyen el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, la neumonía y el cáncer de pulmón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y otras varias afecciones. La historia de la EPOC se remonta a 1679, cuando aparecen las primeras referencias por parte de Theophile Bonnet de pulmones voluminosos. Casi 100 años más tarde, en 1769, Giovanni Battista Morgagni describió 19 casos de pulmones hinchados, y en 1789 Matthew Bailey realizaba las primeras ilustraciones de pulmón enfisematoso. Sin embargo, los indicios de comprensión clínica de esta enfermedad no llegarían hasta 1814, cuando Charles Badham describió la bronquitis y bronquitis crónica como trastornos discapacitantes. Etiologías. Desde la década de 1950 se conoce que el tabaco es un factor de riesgo más importante en el desarrollo de EPOC. Su relación causal se ha establecido a través de numerosos estudios prospectivos de cohortes, entre ellos el de British Medical Research Council y el de Framingham Heart Study of Spring. En estudios se estima que el riesgo absoluto de desarrollar EPOC entre fumadores es de 9 a 10 veces superior a los que no son fumadores. Aún así, solo el 50% de los fumadores desarrollarán a lo largo de su vida una EPOC diagnosticada mediante espirometría. Sintomatología. Falta de aire, especialmente durante la actividad física. Sibilancia. Opresión en el pecho. Una tos crónica que puede producir mucosidad, que puede ser clara, blanca, amarilla o verdosa. Infecciones respiratorias frecuentes. Falta de energía y pérdida de peso involuntario. Clasificación de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades del aparato respiratorio pueden dividirse en 10 grupos según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Gripe y neumonía. Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. Enfermedades de las vías respiratorias superiores. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
enfermedades del pulmón debidas a agentes externos, enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio pulmonar, afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores, enfermedades de la pleura, enfermedades del sistema respiratorio. Patogenia, la historia natural del deterioro funcional secundario al tabaquismo en los individuos susceptibles que desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica es bien conocida gracias a estudios seminales como los de Fletcher y Coles y los del National Health Study, entre otros. Los diagramas precedentes de estos estudios nos muestran de forma brillante y didáctica el curso de la enfermedad. La pérdida estimada del FEV1 es de 66.1 milímetros al año para los hombres y 52.2 milímetros al año para las mujeres, lo que se considera equivalente. De acuerdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, la prevalencia del EPOC en el 2016 fue de 251 millones de casos. Se estima que en 2015 murieron por esta causa cerca de 3,17 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% de todas las muertes registradas en ese año. Diagnóstico del EPOC. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax proporciona la imagen más simple de los pulmones, pero no orienta de una manera indirecta sobre el impacto de la obstrucción del flujo aéreo o de la presencia de otras enfermedades que pueden contribuir al empeoramiento de la situación clínica. Espirometría. Es el elemento clave en el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la EPOC y se basa en el estudio del grado de obstrucción del flujo aéreo. Prevención. La EPOC es una enfermedad degenerativa que va deteriorando la salud de las personas de manera progresiva. Cuidar los pulmones es muy importante para evitar desarrollar esta enfermedad. En primer lugar está el consumo del tabaco, que es el principal causante de esta enfermedad. De igual forma, si sueles estar expuesto a sustancias químicas o tóxicas y abundante polvo, ya sea cerca de tu domicilio o centro de trabajo, solicita un diagnóstico sobre tu estado de salud y el de tu familia a tu médico de preferencia. Mitos y realidades. Mito. Si nunca he fumado un cigarrillo, no puedo sufrir de EPOC. Realidad. Aunque la principal causa es el tabaquismo, hay otros factores como la exposición al humo de leña, contaminación ambiental o algunas profesiones que están expuestas a polvos, como en la minería. Mito. Existe cura para el EPOC. Realidad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es irreversible y progresiva. Sin embargo, puede controlarse y prevenirse. Mito. Solo lo pueden padecer las personas mayores. Realidad. Esta enfermedad se genera en mayor frecuencia en personas de 40 años en adelante. Sin embargo, puede haber personas menores con factores genéticos que pueden desarrollar la enfermedad en edad temprana. Los alérgenos biológicos están presentes en los ambientes de la casa, la escuela y el trabajo. Aunque las concentraciones de alérgenos de los ácaros del polvo, cucarachas y caspa animal varían con la ubicación geográfica. Sin embargo, los alérgenos de los ácaros del polvo, el moho y los alérgenos de los perros y gatos se encuentran en casi todas las casas, incluso en aquellas donde actualmente no hay mascotas. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene asma tiene un gato como mascota y su familia no se da cuenta de que es alérgico a él, entonces la presencia del animal agrava su condición. Las personas comienzan a fumar por distintas razones. Algunos creen que se ve bien, otras comienzan a hacerlo porque los integrantes de su familia o amigos fuman. Prácticamente todos los adultos que consumen tabaco comenzaron a usarlo cuando tenían 18 años. La mayoría jamás pensó que se volvería adicto, por eso es que es mucho más sencillo no comenzar a fumar. Una persona con EPOC puede afectar su enfermedad entrando en un estado de ansiedad. El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. La exposición al humo del tabaco desde edades muy tempranas aumenta el riesgo de presentar enfermedades respiratorias en la edad adulta. Exposición ocupacional a polvos, humos, vapores y gases nocivos. Exposición al cadmio, el carbón, la endotoxina y el sílice. Un ejemplo sería el número de trabajadores afectados por la exposición a la radiación, las actividades laborales que conllevan tal exposición y los instrumentos de la OIT sobre la protección de los trabajadores en esa materia. Nivel socioeconómico.
Los pacientes con nivel socioeconómico bajo tienen historia de más hospitalizaciones que el resto de los pacientes. Violencia. Las familias disfuncionales aumentan la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con asma y EPOC. Tabaquismo pasivo. Asociación de los padres al tabaquismo. La familia como decisiva en el control de la enfermedad. El asma y el EPOC son enfermedades en las que la familia se ve amenazada de sus funciones primarias. Se enfrenta a experiencias abrumadoras, lo que origina cambios en el desarrollo emocional de la misma. Los camareros que trabajan en lugares donde se permite fumar son un claro ejemplo de fumador pasivo con alto riesgo asociado, ya que están expuestos de forma continua y mantenida al humo del fumador. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en la esfera social? En un estudio realizado hace unos años a través de una encuesta telefónica a personas que se autodefinen como portadoras de EPOC en 8 países, indicó que en bastantes aspectos los pacientes infraestimaban la enfermedad y su gravedad, que más de una tercera parte había dejado de ir a trabajar por la enfermedad y que personas menores de 65 años tenían limitaciones iguales o superiores a las que presentaban los mayores de 65 en su vida social, familiar y sexual. Participación con el COVID. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones. El EPOC deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. ¿Me puedes dar la definición general del asma y del EPOC? Sí, el EPOC son unas siglas, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se define como una enfermedad prevenible, tratable, que es muy frecuente, es muy común, caracterizada por limitación del flujo del aire, por anormalidades de la vía aérea y de los alvéolos, o de una u otra. La definición de asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. ¿Me puedes dar las etiologías de las dos enfermedades? Sí, del asma pues es una respuesta inflamatoria exagerada ante un alergeno, que pues el alergeno ya depende de cada POC. Es una exposición prolongada e importante a humo del tabaco, a humo de leña o gases nocivos, o a partículas nocivas o gases. Okay. O también puede ser el EPOC por factores de riesgo del paciente, por mal desarrollo de la vía aérea, déficit de alguna enzima que se lo ocasionen. ¿Me puedes explicar la sintomatología o manifestaciones clínicas de las dos enfermedades? Del EPOC, principalmente es tos y expectoración o tos productiva, y disnea o falta de aire. Y del asma, pues también es tos, falta de aire, y son muy características las sibilancias, ¿no? Se escucha como que les pilla el pecho, o muchas veces refieren como que sienten que chilla un gato, pero pues así se llaman sibilancias. ¿Me puedes decir qué factores biológicos pueden afectar a la comorbilidad? Bueno, el EPOC se puede acompañar de enfermedad cardiovascular, disfunción musculoesquelética por agotamiento de los músculos, síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, ansiedad, y es muy frecuente en gente que tiene POC que presenten cáncer pulmonar. ¿Me puedes decir los factores psicológicos que pueden afectar? Yo diría que los principales factores es los pacientes que tienen presentan algún grado de depresión, principalmente por no poder hacer sus actividades, y esto conlleva un mal apego al tratamiento. Igual pueden presentar ansiedad por los síntomas y sentir que el tratamiento no le está funcionando y dejarlo, y yo creo que son las principales características psicológicas que podrían tender a
a complicarle su enfermedad. ¿Me puedes decir factores medioambientales que pueden afectar? Bueno, es el tabaco. Bueno, si son de todas las enfermedades respiratorias, pues van a ser cosas inhaladas, ¿no? Pero ya específico del EPOC, igual, ¿no? Son el tabaco, exposición a tabaco, ¿no? A lo mejor no fuma, pero que esté expuesto o que esté en un ambiente donde se expone, digamos que trabaje en un bar o algo, ¿no? Pues ahí sería un factor económico, ¿no? Hay gente que cocina con humo de leña o se dan calor en su casa con humo de leña y están expuestos muchas horas al día, todos los días a humo de leña, o exposición a químicos, que trabaje con químicos y inhala que no tenga un adecuado equipo de protección. Y para el asma, pues es exposición a los alergenos, ¿no? Y ahí depende específicamente del alergeno que le desencadene la actividad inflamatoria al paciente. Digamos, es alérgico al polen, pues donde hay polen, pues va a tener exacerbación de los síntomas, complicación de la enfermedad. O si es alérgico a los ácaros del polvo, pues no puede estar donde hay polvo, ¿no? Prácticamente. ¿Me puedes decir qué factores socioculturales afectan? Yo creo que el estado socioeconómico, más que nada, ¿no? En EPOC, que no saben, nunca se han enterado que por fumar o por cocinar con leña se pueden desencadenar la enfermedad, tener una fibrosis del pulmón y a largo plazo pues desarrollar la enfermedad. Y para el tratamiento pues también no es un factor económico el apego al tratamiento. Y en cuanto al asma, ahí es más, yo creo que es lo contrario, ¿no? Es lo que se ve. A lo mejor gente que tiene hijos ya a edad avanzada por antes y pueden costearlo, ¿no? Entonces en un estatus socioeconómico alto se ve más el asma, ¿no? Niños que no están expuestos, no los dejan jugar en la tierra, los tienen muy limpios y tienden a desencadenar marcha atópica, ¿no? O con antecedentes en sus papás o que no recibieron lactancia materna adecuada también, tienen mayor predisposición a la marcha atópica. Son los niños que de bebés tienen dermatitis, después desencadenan rinitis alérgica y terminan por tener a la juventud y de adultos. ¿Me puedes decir cuál es la participación de estas enfermedades con el COVID-19? El COVID-19 no hay suficientes datos como para asociarlos, ¿no? Pero en EPOC al menos durante el 2020 no se vio casi EPOC en los hospitales, quizás porque los pacientes o conscientes de que tienen la enfermedad, pues no salieron, ¿no? Pero en los reportes que ha habido sobre EPOC y COVID-19, se ha visto que tuvieron menos exacerbaciones en el 2020. Y eso sí, hay reportes donde los pacientes con EPOC que requirieron hospitalización o presentaron enfermedad grave tuvieron mayor mortalidad, pero también hay reportes donde no, entonces no es algo constante. Y en cuanto al asma, estos pacientes les va mejor. Los pacientes que tienen asma y están controlados, que usan esteroides inhalados, que se infectaron, hasta mejor que los que no tienen enfermedad pulmonar les va. Ok, bueno, muchas gracias. En este proyecto concluimos que con la sindemia del COVID-19, esta afecta de manera significativa a todas las personas con enfermedades respiratorias, pero en especial a las personas infectadas con EPOC.